es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Saludos y bendiciones para ustedes que nos están observando allí, amados televidentes, apreciados televidentes. Queremos decirles que el Señor Jesucristo les ama y que ese amor de Dios hace posible que cada semana nosotros estemos aquí inspirados por Él para traer ese mensaje de la palabra de Dios, para traer esa palabra que tú necesitas, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que nos estás observando, que como dije hace un momento, cada semana apartas un poquito de tu tiempo para prestarle oído al mensaje de la palabra del Señor. Ese amor del Señor hace posible que nosotros podamos cada día interceder ante nuestro Dios, orando por cada uno de ustedes para que el Señor les guarde, para que el Señor les bendiga, bendiga sus hogares, sus familias, sus economías, que sea el Señor supliendo cada necesidad, porque Él es el único que lo puede hacer. Ese amor del Señor está manifiesto, dándonos salud, ayudándonos para nosotras vencer cada obstáculo, porque tenemos muchos años de estar aquí a través de Telesocopó, llevándoles a ustedes ese mensaje del Señor, cumpliendo esa misión que el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, gracias por el amor de Dios a nuestra vida, gracias a nuestro Dios por permitirnos tener esa salud, tener ese buen ánimo, ese entusiasmo, esa fe cada semana para compartir con ustedes. Y hoy, agradecidos con nuestro Dios, también queremos darle la bienvenida a Querena López de Bonilla, quien forma parte de este ministerio desde hace muchísimos años y ha estado ausente por algún breve tiempo, pero qué alegría hoy poder tenerte de nuevo con nosotros. Pues sí, agradecida con el Señor, como lo dices, Ana, gracias al Señor por todo. Creo que nosotros una manera de agradecer a nuestro Dios es el servirle a Él, es tratar como que ese amor que Él nos da a nosotros también darlo en servicio, en adoración a su presencia. Y una manera de yo agradecer a mi Dios es estar aquí en este lugar sirviéndole de una u otra manera a otra persona que necesita una palabra, porque para eso es este ministerio. El propósito de este ministerio es llevar el mensaje de salvación, una esperanza. También tenemos con nosotros hoy a Nailé, que nos acompaña ya desde hace algún tiempo aquí en La Voz Pentecostal. Bueno, el Señor Jesucristo bendiga a cada una de las personas que están en este momento viendo La Voz Pentecostal a través de Telesocopó, Canal 9. Que sea de bendición lo que vayamos a hablar y que cada palabrita que nosotros digamos en estos momentos llegue a sus vidas y sea como una semillita sembrada ahí. Así es, vamos a hablar hoy de abundancia y escasez. Qué bueno es cuando nosotros analizamos a nuestro entorno y nos damos cuenta que tenemos abundancia de todo. Tenemos comodidades, tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos muchos bienes, muchas cosas y nos sentimos regocijados porque pareciera que aquello nos da como una seguridad. Pero también observamos y escuchamos de la realidad de muchos que tienen carencia, que a veces hay tanta escasez que
vamos a decir que lo más imprescindible de uno, que es el alimento y el vestido, escasea en muchos hogares, en muchas familias, a muchas personas, y es lo que más hoy día vemos y escuchamos a través de los medios de comunicación, de la carencia, de la escasez, de las necesidades, de lo más cotidiano, de lo más necesario de muchas personas. La palabra del Señor nos enseña, nos da respuesta para todo el qué y el por qué de todas las cosas. Hoy vamos a tomar 3 enfoques con respecto a este tema. Queremos dejarle esa reflexión a través de las Sagradas Escrituras, y dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12, en el nombre de Jesús. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto lo dijo el apóstol Pablo después de vivir tantas experiencias en su vida. Nos dejó plasmada esta palabra de reflexión, y dice el verso 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este hombre nos pudo relatar su experiencia, sus vivencias en la vida cristiana, de poder aprender en Dios a tener abundancia, escasez, pero a estar contento en ambas situaciones. Así que hoy está atento a este tema. Yo sé que Dios tiene una palabra especial para ti. Vamos a escuchar lo que significa abundancia y escasez. Bueno, podemos comprender que escasez es algo que falta, es algo que está absolutamente carente. Bueno, existen 2 tipos de escasez, la escasez absoluta y la escasez relativa. La absoluta es cuando algo es irreemplazable, o sea, una persona que ya no está, esa persona pues lamentablemente falleció, ella es insustituible, es algo que no se puede reemplazar porque ella es única en la vida. Eso es una carencia, una escasez en el ámbito físico, hablando como un ejemplo, que es irreemplazable, o sea, es algo que no se puede sustituir. Y la escasez relativa es algo que tú tienes carencia de algo, pero tú puedes obtenerla o puedes sustituirla con otras cosas, es decir, tú llenas eso que está vacío con otras cosas y automáticamente sigue faltando algo, pero se sustituye. En el ámbito espiritual, nosotros aquí hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Y en el ámbito espiritual la escasez es algo demasiado significativo. ¿Por qué? Porque la persona vive como que con un vacío. Es como que cuando te falta algo, o sea, como que tú sientes que tienes muchas cosas a tu alrededor, tienes carro, tienes dinero, tienes familia, tienes salud, pero hay algo que falta. Es esa escasez. A nivel espiritual tú puedes tener miles de cosas, eso es la escasez relativa, pero existe la escasez absoluta espiritual, que Dios no puede ser reemplazable por absolutamente nadie. O sea, el espacio que le pertenece a Dios, que fue el que nos creó a nosotros, es irreemplazable. Y la palabra del Señor da un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 dice que cuando el joven Samuel, que era alguien que estaba creciendo en el templo, ministraba a Jehová en la presencia de Elí, que era su líder, pues el que lo estaba orientando, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, ahí vemos un ejemplo de que cuando la presencia de Dios hay una escasez, hay una carencia, automáticamente pues empiezan a ver, vemos que en esa historia, si tú buscas la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3, hay muchos errores en ese entonces, habían problemas familiares entre los hijos de Elí, que era el líder para ese entonces. Y bueno, eso pasa cuando hay una escasez espiritual de la presencia de Dios. Keren habló sobre la escasez, pero es importante también tocar el tema de la abundancia, que es algo contrario a esto. Cuando hablamos de abundancia, una persona abundante es aquella persona que tiene gran cantidad de algo. Si hablamos económicamente, una persona abundante es porque tiene gran cantidad de dinero. En el ámbito espiritual, cuando nosotros vamos a la abundancia, vamos a referirnos a esa abundancia de nuestra espiritualidad. Tener a Dios nos hace abundante en esta vida, porque tenemos todo. Si tenemos al Señor Jesucristo, tenemos muchas cosas, porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que tenemos gran cantidad de cosas cuando tenemos al Señor Jesucristo. Abundancia y escasez, nuestro tema de hoy. Breve pausa y ya regresamos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Avanzamos con más nuestro tema de hoy, la abundancia y la escasez. No sabemos cuál es tu condición, dónde estás allí, si estás en medio de la abundancia o en medio de la escasez. Lo que sí sabemos es que hoy nuestro Dios quiere hablar a sus vidas. Y vamos a tomar como primer enfoque, vamos a hablar de la abundancia de juventud y de salud. En Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Cuando estamos en la etapa de la juventud, hay abundancia de salud y nosotros no medimos tiempo ni escatimamos esfuerzo, sino que parece que todo lo damos. Sí, bueno, la juventud, dice que en la juventud está la fuerza, porque el joven es muy enérgico, es muy activo, es una persona que particularmente la juventud tiene esa agilidad de poder hacer las cosas un poco más rápido que obviamente el anciano que ya no tiene la fuerza. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, nosotros a veces como jóvenes, si nos ponemos a analizar, entramos en la etapa de la adolescencia y nosotros dormimos lo que queremos, no tenemos problemas para dormir, alimentamos muchas veces cuando queremos también, si es posible más a deshoras, vivimos como que un ritmo de vida un poco más enérgico y estamos en esa abundancia de la juventud que el Señor Jesucristo nos ha regalado. A veces trabajamos en exceso, el trabajo en exceso, porque tenemos la fuerza y estamos activos todo el día y hacemos cosas que esforzamos de más muchas veces el cuerpo y no estamos analizando que posiblemente eso crea consecuencias y eso lo dice la palabra de Dios. Quiero leer en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, cuando aquí nos dice la palabra de Dios que en la juventud y en la adolescencia hay placeres, hay caminos que nuestro corazón dice sí, hay caminos que nuestro corazón anhela, desea, se esfuerza por adquirir esos sueños y esas cosas. Y nos olvidamos muchas veces de que posiblemente el cuerpo también pase factura, ¿verdad? Porque lo que uno siembra cosecha. Sí, bueno, tocando el tema que Kirena estaba haciendo referencia, cuando somos jóvenes pensamos y tenemos salud en abundancia, pero como jóvenes estamos haciendo daño a ella cuando creemos que nuestra salud va a durar toda la vida. Ingerimos licor, ingerimos bebida, cosas que van afectando, pero porque somos jóvenes no pasa nada. Creemos que la salud va a permanecer toda la vida, pero vamos dañando nuestro cuerpo, vamos dañando nuestros organismos, nuestras neuronas. Muchas veces hasta peligramos nuestra vida, porque cuando ingerimos alcohol, cuando una persona ingiere alcohol, peligra su vida, porque puede que bajo ese efecto se transporte hacia otro lugar y ocasiona un accidente en el cual hasta su vida escasea también. Sí, porque a veces no solamente es que pone en riesgo la vida de esa persona, sino que también la de uno también. Sí, de las que están a su alrededor, Sí, de alrededor su familia. de la Y hoy día familia. vemos algo más fuerte que el alcohol, que es el consumo de drogas. Sí, Cuando sí. las personas hoy día, el consumir drogas es como antes la persona consumir licor, era algo normal. Hoy día el consumir drogas es lo mismo. Y el joven pues dice, no siente nada, no ve el efecto y lo sigue haciendo. Pero no analiza, no piensa Que trae consecuencias. Exacto, que Eso trae mañana consecuencias. que está destruyendo sus neuronas, que está haciendo algo que es irreversible, insustituible, como dijo Kirena, que ya no lo puedes sustituir con nada, porque cuando se te quema una neurona, se te daña el cerebro, ya no va a volver a recuperar esta vitalidad. Entonces, queremos como que despertar tu atención viendo que hay una abundancia de juventud, hay una abundancia de salud y nosotros debemos administrarla. ¿Por qué? Porque hay un afán
y una ansiedad en la juventud también de acumular muchos bienes. Es como que la etapa donde el hombre y la mujer tienen todas las fuerzas, se hacen todas las metas y dice, yo voy a estudiar, voy a ser un profesional, se gradúa de médico, por decir algo, pero ya quiere estudiar de un diplomado, hacer otra especialidad, 5 años más, de repente se le pasa la vida, tiene 4 o 5 títulos, pero se le pasó la vida y no disfrutó de esa juventud y de esa salud. Acumuló muchos bienes, como dice la palabra del Señor, pero al final se da cuenta que nosotros, el cuerpo nos falla. Por eso el Señor siempre nos enseña a ser buenos administradores, a ser sabios y a ser prudentes. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. También nos dice en Eclesiastés 12:12, dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Así que muchas personas se nos pasan la vida, algunos trabajando, como dice Querena, mal administrando esa adolescencia, esa juventud, quizás otros en vicio, dañando su salud, quizás otros trabajando muchísimo, acumulando bienes o estudiando, y se va la vida y de repente cuando menos se espera, nos sorprende a nuestras vidas las enfermedades, las limitaciones de nuestro cuerpo, nos sorprende la vejez y todo aquel dinero que se acumuló no alcanza para recuperar la salud porque es irrecuperable, no se puede recuperar, no se puede volver otra vez a la juventud. Por eso es que no nos damos cuenta de que cuando nosotros estamos realizando una labor, estamos gastando, haciendo un esfuerzo, estamos gastando vida. Y estamos pasando la vida y eso es lo que tenemos que meditar y Dios nos llama a reflexión hoy, cómo estamos administrando la vida. Yo tengo una frase que siempre trato de decírmela a mí misma para valorarme, porque a veces nosotros no nos valoramos. Así es. Sabes que uno tiene que amarse a uno mismo para poder saber amar a otra persona. Eso es algo que yo siempre lo he tenido en mente y lo dice la palabra del Señor. Porque dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero a veces no nos amamos a nosotros y por eso no cuidamos nuestra salud y no estamos pendientes de nosotros. Y hay algo muy importante que yo siempre expreso y no es lo que yo poseo, no es lo que yo hoy tengo. En los años de vida que a mí me costó adquirir eso. Porque cada esfuerzo que tú haces por adquirir algo son tiempo y que Dios te ha regalado a ti para tú poder hacer un esfuerzo para adquirir eso. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué en los días de tu juventud? Porque ahí es donde uno está fuerte, porque ahí es donde uno tiene la facilidad. Ahí, si alguien te dice, no vayas, tú puedes agarrar tus piecitos, te echas tu bañito, te alistas y tú vas con tus piecitos a donde sea que tú quieres ir. Así es. No importa que no haya un carro, no importa, porque antes no habían carros, eran animales para trasladar a las personas posiblemente, y el que no tenía un animal, porque el que tenía un caballo era una persona que tuviera ahorita, no sé, una runner, tuviera un carro súper elegante. Así es. El que tenía caballo, pero caminaban. Entonces tú tienes tus pies sanos, tú vas, porque estás joven y estás fuerte y tienes salud. Dice, antes de que vengan los días malos. ¿Cuáles son esos días malos? Los días de carencia de salud, los días en donde posiblemente tú tengas lamentos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Las personas ancianas, cuando ya están en una salud bastante deteriorada, ya no tienen el contentamiento de la vida, ya lo que quieren es descansar. Y esperan en la voluntad de Dios, pero están así como que con esa queja, con esa agonía interna. Entonces el Señor dice, acuérdate de mí cuando eres joven, cuando tienes la fuerza, cuando tengas la salud, para antes de que vengan esos días en los cuales no hay contentamiento. Entonces recuerda que en ese tiempo en donde tú ahorita tienes esa manera, ¿verdad?, de buscar la presencia del Señor, ahorita que tienes esa salud y esa facilidad, búscalo mientras pueda ser hallado y llámale en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. No, y también que en esta vida nosotros no nos llevaremos nada, y la Sagrada Escritura lo dice en 1 de Timoteo 6, capítulo 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En este mundo nosotros no nos llevaremos nada. Hay muchas personas que se afanan día a día por encontrar el dinero, por encontrar, pero tienen abundancia de dinero. Es lo sorprendente, que cuando hay amor a dinero, así tú tengas los que te sustente cada día, tú necesitas más, porque es un lazo, la palabra de Dios lo dice, es un lazo que cuando el hombre ama más el dinero, no se olvida hasta de familia, porque he visto muchas personas que en este municipio tienen una cantidad grande de dinero, pero se van a otro lugar por necesitar más, porque no se sienten llenos. Ambición. Por la ambición es eso, porque es algo que lo tengo, pero lo necesito. Pero la palabra de Dios dice, estemos contentos porque tenemos abrigo. Es lo importante, mientras tengamos un sustento y un abrigo, debemos de estar contentos con eso. No debemos de estar afanosos por algo que no nos llevaremos de verdad en este mundo, queda acá. Lo que tenemos acá, queda acá para cuando fallecemos, porque hemos visto que muchas personas dicen, no entregan sus bienes a su familia, son como la palabra coloquial, tacañitos. Tacañitos sí. A eso. Pero cuando tú mueres, tú no te llevas nada, a veces ni la ropa, porque entonces nosotros en este mundo no nos llevaremos nada, solo que lo que tengamos en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso el Señor nos habla muy claro en su palabra en Eclesiastés 9, dice, verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Y dice, gózate con la mujer que amas todos los días de la vanidad que te son dados debajo del sol. El hombre tiene que ser buen administrador de la juventud, de la salud, conocer el tiempo, y esta sabiduría solo la da Dios, solo viene de parte del Señor, para que el hombre, como dice Kerena, como dijo Nay, cuando nosotros buscamos en la ayuda de Dios, tenemos una relación con Dios, Dios nos enseña a ser sabios, para poder administrar nuestra juventud, nuestra salud, para poder hacer las cosas de una manera equilibrada, correcta, de que podamos disfrutar de la vida y podamos agradar a Dios y podamos prepararnos espiritualmente para la eternidad, para allá donde no vamos a llevar nada de lo material, porque todo queda aquí, sino que seamos nosotros personas que estemos contentos con lo que tenemos cada día y disfrutemos de la vida, que es lo más importante. Vamos a hablar del segundo enfoque, vamos a hablar de la abundancia y de la escasez económica. Ya estamos hablando desde el principio, hemos tocado este tema. De alguna forma, cuando hay abundancia pensamos que no nos va a faltar nada nunca, sobre todo cuando el dinero llega fácil, cuando lo recibimos de una herencia, de un negocio ilícito, nos sentimos grandes. A veces el hombre se siente poderoso, se siente fuerte, porque tiene muchos bienes, muchas cosas económicas, y piensa que todo va a ser así, pero hay una abundancia y hay una escasez. Sí, hay un ejemplo en la palabra del Señor Jesucristo, que es sobre un hijo. Un hombre tenía 2 hijos. Y bueno, resulta que un día el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes para que me corresponde, y el hombre le repartió los bienes. Y en el versículo 13 del capítulo 15 de Lucas dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, miren esta palabra, recuérdela, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició es un sinónimo de una mala gestión. Ahí entra la administración, lo que tú estás hablando, Ana, la mala gestión de las bendiciones que el Señor nos da a nosotros, porque hay personas que creen que su esfuerzo y todo lo que han adquirido no es porque Dios no se los ha dado. Si Dios les ha dado la salud, si hay mucho, tú tienes que esforzarte por adquirir las cosas, pero si Dios te da la salud, es parte de la bendición de Dios, de que tú estás teniendo algo gracias a Dios. Dios te ha permitido obtener eso. Entonces, a veces hacemos una mala gestión porque no sabemos ahorrar y administrar las bendiciones de Dios. Y a veces nuestras decisiones que nosotros tomamos, nosotros debemos alinearlas siempre a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, ahí es donde empiezan a haber
terribles circunstancias, en donde hay carencias, fracasos. ¿Por qué? Porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, tú tomas una decisión y esa decisión automáticamente va a permitir de que te vaya mal en la vida, porque no estamos en la voluntad de Dios. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que la palabra de Dios dice en Proverbios 11:25, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Muchas veces las personas tienen cantidad de cosas, pero cuando la palabra de Dios nos enseña acá, es que nosotros debemos de dar también lo que nosotros hemos recibido. Así es, hay que ser generoso para cuando haya abundancia, para que aquel día que haya escasez, Dios también provea a alguien que sea generoso con nosotros. Breve pausa y ya regresamos con más de nuestro tema de hoy. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. De nuevo con ustedes, hoy estamos hablando de un tema muy importante, abundancia y escasez. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando de la abundancia económica y la escasez económica. Entonces, la palabra del Señor nos da ese equilibrio para nosotros poder hacer las cosas de una manera correcta respecto a este tema. En Proverbios 10, 4 y 5 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Algunos quieren tener bienes, pero ¿qué pasa? Que no son diligentes, no les gusta trabajar. Les gusta tener las cosas, vivir bien, pero no trabajar. Y aquí dice la palabra del Señor que la mano negligente lleva al hombre a mayor pobreza. Así que si tú eres de esas personas que te gustan las cosas buenas, sé diligente, es el consejo que nos da el Señor. Y dice en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dios quiere que aprendamos a ser buenos administradores, por eso hoy nos ha inspirado con esta palabra. Sí, bueno, hay un ejemplo en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, que habla de un hombre que fue excelente en todos los aspectos a nivel familiar, era un buen hijo, un buen hermano, pero le llegó el tiempo en donde fue probado y en medio de la prueba le tocó, pues, lo traicionaron sus hermanos y él le tocó irse a un lugar en donde no conocía absolutamente a nadie, pero aún ahí le fue fiel a Dios. Y dice que mientras él estaba en Egipto, el faraón tuvo un sueño. Y cuando el faraón tuvo ese sueño, la interpretación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas fue que las 7 vacas gordas eran representación de abundancia, lo que venimos hablando desde el principio del programa, y las 7 vacas flacas eran 7 años de escasez. A veces, pues interpretamos de que él tuvo la revelación de parte de Dios y le dio un consejo al faraón de poder recoger todo el trigo y la cebada que se pudiera mientras hubiese abundancia, para que en el tiempo de escasez se tuviese también cómo alimentarse el pueblo. Y no solamente se alimentó el pueblo de Egipto, sino que también de muchos lugares llegaron ahí a Egipto a comprar ese alimento. ¿Qué pasa? La palabra del Señor a nosotros nos enseña que debemos de ser buenos administradores. Venimos hablando de la abundancia y de la escasez. Qué importante es cuando nosotros agarramos esas bendiciones de parte de Dios, esa inteligencia que el Señor nos da, ese esfuerzo, esa salud, y la sabemos administrar para un beneficio, no solamente para nosotros, sino también para las muchas personas, porque nosotros somos bendecidos, pero también somos bendecidos para bendecir a otros. Así dice la palabra del Señor, dice, y te bendeciré y serás bendición. Estamos hablando de abundancia y escasez. Hemos hablado de la abundancia de salud, de la abundancia de juventud, de la abundancia económica, de la escasez económica, de la escasez que es la enfermedad en el lado contrario de la salud. Y ahora queremos tomar el tercer enfoque, abundancia y escasez de la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso, querido amigo, querida amiga? Que hay tiempos también de abundancia de la palabra de Dios y que van a llegar momentos de escasez. Y bueno, si nos vamos a la antigüedad, podemos encontrar que la palabra de Dios
fue hablada por los profetas y escrita en rollos y pergaminos. El idioma en el cual las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue el arameo, el griego y el hebreo. Originalmente podemos encontrar que solo ciertas personas, como los reyes, los sacerdotes, los escribas, tenían acceso a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, a mediados que el Señor Jesucristo viene a esta tierra, se le dio, mientras se copiaban esos manuscritos, se le dio acceso también, pero estas escrituras eran leídas solo en las sinagogas y se enseñaban en las casas también. Sí, bueno, hoy en día es muy diferente. Hoy en día automáticamente el Señor dice que la ciencia se aumentará, es parte de las señales de la palabra del Señor que nos ha enseñado, y esa ciencia ha sido como que una bendición en cierta manera porque se ha propagado el mensaje de salvación a través de todas las plataformas y medios de comunicación. Hoy en día la podemos escuchar en la radio, la podemos escuchar desde el teléfono, la podemos ver desde una televisión como nos están observando en estos momentos a ustedes, queridos televidentes. La podemos ver desde el teléfono también. Este teléfono es una herramienta, bien sea positiva o negativa, pero en este caso, en este tema, hay una abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha propagado de una manera bastante significativa. Y bueno, nosotros encontramos la palabra del Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces hoy tenemos la palabra del Señor al alcance de lo que es este evangelio o este mensaje tan hermoso de esperanza. Hoy tenemos como que la gracia del Señor, como que aparte de que Él está al lado de nosotros y todo el tiempo está ahí presto para escucharnos por medio de la oración, la tenemos con mayor facilidad. O sea, ahorita el que no escuche la palabra de Dios, ahorita el que no busque a Dios, Dios mío, es porque de verdad no quiere. Bueno, la Sagrada Escritura nos habla de que así como está abundante la palabra de Dios, ese acceso para todos, para todas las clases sociales, para todas las personas, letrados, no letrados, porque si no sabes leer, puedes escuchar. Si sabes leer, por supuesto, la puedes leer. Hay abundancia de palabra. Va a llegar un día que dice la Escritura que va a pasar lo siguiente. Esto está en el libro de Amós, capítulo 8, versos 11 y 12. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Querido amigo, amada amiga que nos estás observando, que siempre escuchas la palabra del Señor, ¿sabías esto? Que va a llegar el día, que esta abundancia va a pasar, que va a escasear, que Dios mismo va a enviarle al hombre hambre, necesidad de escuchar su palabra, de leer, de querer saber, de querer conocer a Dios, de querer conocer el Evangelio, de querer ser salvo. Pero dice la palabra del Señor que buscarán la palabra, pero no la hallarán. Hoy queremos darles a ustedes este consejo de parte de Dios. Queremos recordarles lo que vendrá, las promesas, porque la Biblia dice que hay señales de los últimos tiempos y ya las estamos viendo nosotros hoy día. Así que hay que aprovechar esa abundancia de palabras que tenemos hoy, de poder nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, de empezar a estudiar sus mandamientos, sus normas, sus leyes, sus estatutos, sus consejos, todo lo que Él ha dejado escrito para que nosotros nos preparemos espiritualmente y cuando llegue ese momento de que el Señor venga por su pueblo, podamos irnos con Él. Porque va a llegar un día que, como dice su palabra que he leído, ya no va a estar la palabra, ni va a estar la iglesia del Señor, no vamos a estar nosotros aquí predicando, ni va a estar la palabra del Señor. Así que hoy es tiempo de abundancia de palabra de Dios. Aprovecha y atesórala en tu corazón y ponla en práctica en tu vida. Nos vamos a pausa y ya regresamos con más en la parte final de nuestro tema de hoy, abundancia y escasez. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar.
Seguimos con más, ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy, nuestro tema abundancia y escasez. Hemos hablado de la abundancia de salud, de juventud, de la abundancia económica, de la escasez económica, de la escasez de esa salud que podemos perder en el tiempo de la enfermedad, de la vejez. Hemos hablado de la abundancia de la palabra del Señor, de que va a llegar el momento que va a escasear. ¿Qué podemos dejarles a ustedes como recomendaciones de parte del Señor, como ese consejo a ti, querido amigo, amiga, hermanos, que han estado atentos a este tema de hoy? Bueno, hay una abundancia que hoy en día no se está valorando mucho en cierta manera. Y hay mucha carencia, hay mucha escasez en el ámbito de la paz. La gente anda con un afán y una ansiedad bastante fuerte. Y es comprensible, estamos en tiempos bastante difíciles en donde para poder tener una estabilidad económica tienes que hacer un esfuerzo que quizás antes era un esfuerzo normal, ahorita lo tienes que hacer 3 y 5 veces ese esfuerzo para poder tener una estabilidad económica un poco estable. Estamos viviendo tiempos difíciles a nivel de sociedad, porque la sociedad está un poco contrariada, está en como que en un empuje a nivel más, un poco como ciertos pensamientos distorsionados. Estamos viviendo en tiempos difíciles en familiares, porque la familia está siendo atacada, nuestros familiares, nuestros hijos están siendo llenos de ansiedad, de depresión. En los hogares habita mucho la inseguridad, el insomnio, y hay mucha carencia de paz en los hogares y en la familia. Y sabes que hace miles de años hubo una profecía en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, el cual lleva un principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es una promesa que hubo hace miles de años y gracias al Señor Jesucristo eso fue hecho. Y encontramos en el capítulo 14 de Juan, encontramos que ese consolador, ese Dios bueno se manifestó en carne y vino a cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, ahí está hablando el Señor Jesucristo, y dice, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nuestro corazón a veces vive turbado, vive con miedos, vive con ansiedad, con toda esa inseguridad hacia el futuro, porque tenemos un futuro incierto. Pero el día de hoy yo te quiero dejar a mi Dios, que es un Dios tan bueno, lleno de favores y de misericordia. Y Él dice aquí en esta palabra, abundante paz. Y te lo voy a confirmar en el último versículo que te voy a leer, que está en Filipenses capítulo 4, porque aquí hablamos a través de las Sagradas Escrituras y tenemos base bíblica. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Imagínate tú que tu entendimiento y el mío, tú piensas que la paz de Dios es hasta cierto punto, pero sobrepasa eso. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tus pensamientos son guardados en Dios. La ansiedad y la depresión viene porque tus emociones se descontrolan, porque aquí en esta mente empiezan muchos pensamientos a distorsionarse, a pensar cosas que no deben de pensar, pero Dios toma el control de esos pensamientos. Y bueno, la palabra del Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El hombre que confía en el Señor Jesucristo, Dios lo guarda, guarda sus pensamientos, sus emociones y va a tener la paz de Dios. Y bueno, también encontramos que en este tiempo tenemos la gracia de Dios. Ya hemos tocado un poco lo que es el tema de que estamos en un tiempo donde la gracia de Dios está disponible para ti, pero va a llegar un tiempo de que esa gracia llegue a su límite o termine. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos a tiempo
de aprovechar lo que el Señor Jesucristo nos está dando, sus promesas, porque en su palabra en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la gracia es un favor que a veces no merecemos, pero el Señor Jesucristo ya nos la dio y nosotros debemos de recibirla. Cuando a nosotros nos obsequian algo, nosotros debemos de tomarlo, pero si no lo tomamos, no vamos a ver ese hermoso obsequio que puede que esté dentro. Así es, el Señor Jesucristo en esta hora te está dando ese regalo, de que su gracia y su favor todavía está disponible. La palabra de Dios todavía se mantiene. Hay muchas plataformas que hemos usado, hay muchas maneras de que la palabra de Dios ha sido enseñada, pero dice mediante Jesucristo. El Señor Jesucristo a nosotros nos dio unos mandatos, unos como requisitos, los cuales debemos de seguir para poder encontrar esa gracia tan hermosa y ese reino celestial que es algo maravilloso. Nosotros no podemos describirlo porque aún no lo hemos visto, pero llegará un momento en el que nosotros, si recibimos esa gracia, ese favor no merecido del Señor, lo podemos encontrar. Y uno se pone a pensar, ¿y cuáles serán esos mandatos? O yo quiero tener ese requisito, yo quiero cumplir lo que el Señor Jesucristo tiene para mí. Bueno, la palabra de Dios es clara y dice que debemos primero arrepentirnos y despojarnos de todo aquello que nos hace mal, porque en este mundo el pecado reina, pero qué bueno es cuando nosotros estamos en la mano del Señor Jesucristo. Debemos de arrepentirnos, debemos de bautizarnos, debemos de perseverar, porque nuestra vida tiene que vivir en santidad. La palabra santidad es apartarse, dejar todo aquello. Y en este mundo nosotros debemos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo nos da esa gracia, tenemos esa bendición de que todavía, querido amigo, todavía estás a tiempo de recibir esa hermosa gracia que el Señor Jesucristo tiene para ti. Una vida nueva. El Señor Jesucristo nos ofrece una vida nueva mientras estemos en esta tierra. Ya hemos llegado al final y en conclusión hemos hablado de la abundancia y la escasez en 3 ámbitos y sabemos que, como decía Kerena, hoy día la gente está conmocionada por los problemas económicos. Hoy día la sociedad en el mundo está padeciendo una crisis de escasez. Hay dificultades económicas y la mayoría de personas está preocupada y enfocada solamente en el qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir. Incluso las personas se van de su país, se van a otros lugares buscando una mejor vida, mayores ingresos para su familia, para alcanzar sus sueños, porque uno quiere tener un carro, otro quiere tener una casa, aquel quiere tener una empresa, aquel quiere darle una carrera a sus hijos, aquel quiere darle algo mejor a su familia y está como que enfocado el hombre en buscar esta abundancia económica. Hoy queremos decirle, en el nombre poderoso de Jesucristo, la palabra del Señor nos enseña, nos da el equilibrio correcto. Dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, la economía, el vestido, la casa, todo lo que necesitamos, dice que será añadido. Quiero recordarles que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto no había nada. Y Dios proveyó que de una roca saliera agua. Y hizo llover del cielo maná. Y dice su palabra, hay una promesa, dice, no he visto justo desamparado, ni aún su descendencia que mendigue pan. Entonces, si buscamos la justicia de Dios, como decía Nailé, buscamos la gracia de Dios, como decía Kerena, buscamos la paz del Señor, ¿qué va a hacer Dios? Él va a suplir toda necesidad de nosotros. Él nos va a llevar a tener esa confianza y nosotros vamos a empezar a vivir por fe. Nosotros como Iglesia del Señor vivimos por fe. Querido televidente, queremos que usted también tenga este conocimiento, que usted pueda obtener estos beneficios de Dios, que pueda recibir este evangelio y pueda vivir como nosotros por fe, que pueda confiar en las promesas de Dios y que se quite de su vida ese desespero, que puedas ser buen administrador de la abundancia que hoy tienes, de juventud, de salud, económica, de la palabra del Señor, porque el Señor nos dice en Proverbios 6 al 8, nos da un ejemplo de un animalito, dice, ve a la hormiga,
Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nosotros somos como esa hormiguita, no vemos al Señor, pero Él nos ha dejado su palabra. Y nosotros empezamos a leerla, empezamos en el tiempo de las dificultades, de la escasez, de la carencia, empezamos a recoger qué conocimiento, a recoger qué poder de Dios, a buscar la presencia de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios. Empezamos a acercarnos a nuestro Padre, que es el Todopoderoso, el cual Él tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Él puede suplir toda necesidad, para Él todo es posible. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos eso y somos sabios como la hormiga en este tiempo, empezamos a recoger, empezamos a guardar, empezamos a obedecer, empezamos a buscar a Dios, de seguro que Dios va a derramar bendición sobre nuestra vida, y eso es lo que Dios quiere para tu vida, lo que quiere para tu alma, para tu familia, para tu economía, para tu salud, para todo lo que tú necesitas. Dios lo puede suplir si tan solo hoy tú te atreves a abrir tu corazón y a empezar a escudriñar esta palabra de Dios y a obedecerla, porque el éxito está en obedecerla. Aun cuando no vemos al Señor, así como la hormiga, nosotros podemos empezar a obedecer la palabra y vamos a ver los efectos de ella en nuestra vida. Dice en Santiago 4, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces debemos de aprovechar el hoy que tenemos. Debemos de administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ya el tiempo se nos ha ido, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de nuestro tema de hoy. Esperamos haber sido de bendición para sus vidas. Gracias, Querena, por estar con nosotros. Gracias, Nailé. Gracias le damos a Brando, que está allí detrás de cámaras. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final de nuestro programa, por estar atentos cada semana. Ojalá que esa palabra que Dios te envíe cada semana, tú la puedas colocar en práctica en tu vida, y de verdad que te va a dejar ese gran beneficio de vivir en paz, vivir en equilibrio y también alcanzar la salvación y la vida eterna. Le damos gracias a nuestro Dios y nos despedimos de cada uno de ustedes diciéndoles Dios les bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale.